Hola, buenos días nuevamente. Pues estamos en nuestra segunda sesión de ponencias. Eh, pues creo que vamos directamente con nuestra primera ponencia. En este caso se trata de Saraí Sánchez Montes de la Universidad Autónoma de Coahuila con su tema adaptación de modelos matemáticos para el problema de múltiples agentes viajeros. Adelante, Saraí, puedes compartir tu pantalla y te escuchamos. Hola, buenos días. Gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Ahí ya se ve. Unos segundos, esperamos que... Bueno, Dice me que dice. pulse para entrar en modo... Ya, ahí ya está. Ok. Ya podemos. Ok, bueno, a continuación les presentaré mi trabajo de tesis. Eh, Lleva por nombre Adaptación de modelos matemáticos para el problema del agente viajero múltiple. Este fue el trabajo de tesis de la licenciatura. Y bueno, mis directores fueron el doctor Oliver Ábalos Rosales, el doctor Alibey Cáquez Cruz y codirector la doctora Yajaira Cardona Valdés. Y bueno, pues ya lleva por nombre Adaptación de modelos matemáticos para el problema del agente viajero múltiple. Y este es el contenido que estaremos revisando en esta presentación. Bueno, el problema del agente viajero, mejor conocido como TSP por sus siglas en inglés, este consiste en determinar la ruta más corta y cerrada que debe seguir un agente viajero en un conjunto de n ciudades, también conocidos como nodos. Bueno, se trata de minimizar la distancia total recorrida. Aquí se muestra un ejemplo del TSP. Consiste en 11 ciudades en un solo agente viajero, el cual inicia su recorrido o su ruta en la ciudad 1 y, bueno, visita las ciudades restantes pasando por ellas una sola vez y regresando a la ciudad de la que partió. Del problema anterior se desprende el problema del agente viajero múltiple, mejor conocido como MTCP. Este consiste en dado un conjunto de n ciudades y un conjunto m de m agentes viajeros. Bueno, se encarga de determinar rutas para los agentes viajeros que comienzan y terminan en una sola ciudad, tal que cada ciudad restante sea visitada solo una vez para así minimizar la distancia total recorrida por los agentes viajeros. Aquí también se muestra un ejemplo, también consiste en 11 ciudades, pero aquí son 3 agentes viajeros. Inician en la ciudad 1, pasan por sus ciudades correspondientes solo una vez y regresan a la misma ciudad de la que partieron. Bueno, en Cara y Vectas, bueno, nos dice que el MTCP es uno de los problemas más importantes en la literatura científica en optimización, y muchas de sus aplicaciones son basadas en problemas que se presentan día a día, por ejemplo, problemas de rutas de transporte, distribución y de logística. En Vectas se hace una revisión de diferentes aplicaciones y formulaciones y algoritmos de solución para el MTCP y, bueno, también nos muestra una modelación teórica y práctica, pero no se lleva a cabo una comparación experimental de las formulaciones. Este trabajo deriva de avances recientes que se han dado en formulaciones presentadas por el doctor Ábalos Rosales en el 2015 y Fanjul Peiro en el 2019 para problemas de secuenciación de tareas en máquinas paralelas y el interés de, bueno, y también el interés de evaluar dichas formulaciones en otros problemas combinatorios como lo es el MTCP o problemas de ruteo de vehículos. El objetivo general de esta tesis fue estudiar los modelos matemáticos y su desempeño para el problema del agente viajero múltiple, así como plantear posibles variaciones de los modelos y comparar los desempeños de las formulaciones. Para las formulaciones que se experimentaron en esta tesis, se considera lo siguiente. Tenemos un conjunto M de M agentes viajeros, un conjunto N de N ciudades, donde los índices I, J y H pertenecen al conjunto de las ciudades y los índices K pertenecen al conjunto de los agentes viajeros.
y A es el conjunto de arcos de una ciudad I a una ciudad J, y la ciudad 1 es donde parten y regresan los agentes viajeros. Esto se impuso así. Y bueno, cada viaje de la ciudad I a la ciudad J tiene un costo asociado CIJ. El primer modelo con el que se experimentó fue el modelo de vectas de dos índices, donde la variable X y sub IJ es binaria y toma valor a 1 si la ciudad J es visitada inmediatamente después de la ciudad I y 0 en otro caso. La primera ecuación se encarga de minimizar el costo total de los recorridos de todos los agentes viajeros. La ecuación 2 y 3 nos dicen que la cantidad de agentes que salen del depósito principal es la misma cantidad de agentes que regresan al finalizar el recorrido. Y las restricciones 4 y 5 nos dicen que solo un agente puede entrar a visitar cada ciudad y pues por lo tanto solo una puede salir de esta. La restricción 6 se encarga de la eliminación de ciclos y la restricción 7 nos dice la naturaleza de la variable. La restricción 6, que se encarga de eliminación de ciclos, bueno, se encarga de evitar estos tipos de casos para que nos dé un recorrido más, bueno, un recorrido cerrado. El segundo modelo con el que se experimentó fue el modelo de vectas de tres índices, donde la variable X sub IJK también es binaria, toma valor a 1 si la gente K visita la ciudad J inmediatamente después de la ciudad I y 0 en otro caso. Aquí la primera ecuación se encarga de minimizar el costo total. Las restricciones 9 establecen que cada ciudad debe ser visitada solo una vez. Las restricciones 10 aseguran que una vez que un agente viajero visita a una ciudad, también debe partir de esta ciudad hacia otra. Las restricciones 11 garantizan que cada agente inicie en la misma ciudad que todos, y la restricción 12 pues se encarga de la eliminación de ciclos y bueno, esta es sobre la naturaleza de la variable que se utiliza. El tercer modelo que se experimentó fue el modelo de tres índices con sus variantes. Aquí se muestran dos variables, la Y y K, toma valor a 1 si la ciudad I está asignada al agente viajero K, y la variable X y JK, que toma valor a 1 si la ciudad I es visitada justo antes de la ciudad J por el agente viajero K. Bueno, la primera ecuación, que es la 14, se encarga de minimizar el costo total. Las ecuaciones 15 garantizan que cada ciudad sea visitada por un solo agente. Las restricciones 16 establecen que cada ciudad tiene exactamente una predecesora y ambas son visitadas por el mismo agente. Las restricciones 17 garantizan que cada ciudad tenga exactamente una sucesora y que ambas sean visitadas por el mismo agente. Las restricciones 18 aseguran que cada agente inicie en la misma ciudad que todos, y en la restricción 19, con este mismo modelo cuatro implementaciones diferentes. Aquí se pusieron dos variaciones diferentes y bueno, a esas se les agregaron desigualdades válidas que a continuación se las muestro. Y bueno, las restricciones 20 y 21 nos muestran la naturaleza de las variables. Con el modelo anterior se hizo una experimentación con esta variante de eliminación de ciclos con la 22, y después se hizo otra experimentación con la variante 2, y después se hizo otra experimentación con la variante 1, agregándole la desigualdad válida 1, y después usando la variante 2 con la desigualdad válida 2. Y así es como nos quedan las formulaciones que se experimentaron: vectas de 2 índices, vectas de 3 índices, el modelo utilizando variante 1 con la desigualdad válida 1 y así sucesivamente.
La experimentación computacional de los distintos modelos que se experimentaron se llevó a cabo en un Workstation Think Center con un procesador ThinkStation P910 Xeon con una memoria RAM de 32 GB, usando Visual Studio Community 2019 con C++, y bueno, usando el optimizador comercial Groovy 9.02 e imponiendo un tiempo límite de CPU de 3.600 segundos. La experimentación computacional se realizó con un conjunto de 19 instancias de benchmark, las cuales las podemos encontrar en Roberti y Todd. Y bueno, aquí en este link es más fácil encontrarlas. Para la experimentación se hizo cada experimentación, cada formulación se hizo con 2 agentes, después con 3 agentes y con 4 agentes. Las instancias van desde ciudades, desde 17 ciudades hasta 443. Esto es lo que nos arrojó la experimentación utilizando la variante 1 con la instancia más pequeña, que es de 17 ciudades, llamada BR17. Lo primero que nos arroja fue la variable Y y K, que nos muestra la ciudad y la gente por la cual es visitada. Después la variable IJK, que nos muestra una ciudad, su sucesora y el agente por el cual son visitadas. Y la variable U sub I, que nos muestra la posición que toma en la ruta en la cual es visitada. Por ejemplo, aquí la ciudad 8 es la primera en ser visitada y así sucesivamente. También nos arroja el costo total, que fue, en este caso es 42. Ahora se hace una comparación de las variantes considerando 2 agentes viajeros. Aquí podemos ver la cota superior, la cota inferior, el gap y el tiempo de CPU de cada una de las formulaciones. Acá podemos ver el nombre de las instancias y bueno, en amarillo podemos ver las instancias con la formulación que tomó menos tiempo en terminar de obtener la solución óptima. Y en azul vemos las instancias que llegaron al tiempo límite, pero no llegaron a la solución óptima. Y en grisecito verde podemos ver las instancias que no obtuvieron ninguna solución. O sea, se acabó el tiempo límite y no obtuvieron ninguna solución. Aquí podemos ver, comparando los tiempos de CPU, que el de vectas de 2 índices, pues es mejor que los demás, ya que algunos pues obtuvieron más tiempo o algunos no obtuvieron la solución óptima y otros ni alguna solución. Ahora comparando con 3 agentes viajeros, se muestran de la misma manera. Aquí podemos ver que vectas de 2 índices sigue siendo mejor respecto a los tiempos de CPU. Y bueno, se lee las gráficas de la misma manera. Con 4 agentes viajeros, aquí podemos ver que ya vectas de 2 índices no tiene ningún problema y soluciona todas las instancias mejor que las demás formulaciones. Y bueno, acá ya tenemos por ejemplo, el de modelo de variante 2 con la desigualdad válida 2, pues había resolvido en las anteriores todas las instancias, ahora ya no resuelve alguna, se le complicó más y bueno, aquí vectas de 2 índices sigue siendo mejor. Y ahora comparando las cantidades de instancias que llegaron al óptimo o que llegaron al tiempo límite y obtuvieron solo algunas soluciones y algunas que no reportaron ninguna solución, y el gap promedio, bueno, pues aquí podemos ver que vectas con 2 agentes pues está empatado con vectas de 3 índices, pero ya en los demás con más agentes pues ya
sigue siendo mejor vectas de dos índices. Ahora, en conclusiones, tenemos que el modelo de vectas de dos índices se obtuvieron mejores resultados, ya que la mayoría de las instancias se terminaron de resolver dentro del tiempo límite establecido a optimalidad, excepto una, y tanto la variante 1 con desigualdad válida 1 como la variante 2 con desigualdad válida 2, con respecto a las variantes y las desigualdades, resuelven más instancias. Esto, la desigualdad válida tiene una mejora importante respecto a los modelos de variante 1 y variante 2, con las instancias que resuelven, ya que sí proporcionan soluciones y los gaps no son tan altos. Y bueno, comparando las variantes con sus desigualdades, desigualdades y vectas de tres índices, se concluye que este último es mucho mejor respecto al tiempo de CPU solo con dos agentes, ya que con 3 y 4 agentes, bueno, las variantes con sus desigualdades tienen un mejor desempeño que vectas de tres índices, destacando que las formulaciones de las variantes con desigualdades tienen más variables que el de vectas de tres índices. Y bueno, en la literatura no existe una comparación experimental de los modelos de vectas de dos índices y vectas de tres índices. Y bueno, la comparativa que se presenta en este proyecto brinda una mejor perspectiva del desempeño de las formulaciones para el MTCP. Estas son algunas referencias bibliográficas y es todo de mi parte. Muchísimas gracias, Saraí. Empezamos un poquito tarde, entonces quizá tenemos tiempo para un par de preguntas. En Facebook no veo por el momento alguna pregunta, pero mientras a ver si alguien se anima, yo te hago una. Muy interesante la plática, por cierto. Entonces, mi duda aquí grande es, ¿qué significa que no tenga una solución? En el sentido de que si tú tuvieras una mejor máquina y no tuvieras ese tiempo límite, ¿será que puedas llegar a una solución o de plano no encuentras un mínimo? Por ejemplo, algunas tienen, por ejemplo, aquí nos muestra el gap viene siendo como el porcentaje de lo que falta por resolver. Entonces, algunas, por ejemplo, aquí tienen, bueno, vamos a ver uno de los más, bueno, de ya mayores a 1%, que viene siendo 1%, ya es muy alto porque, bueno. Entonces ahí esperaría que de plano no tenga solución, aunque... Puede ser que no tenga solución, o si le agregamos tiempo, puede ser que algunas solo tengan solución, pero algunas otras, aunque las dejemos mucho tiempo, pues no se van a resolver. ¿Intentaste alguna dejarlo más tiempo para ver qué pasaba? No. Bueno, no, está bien. Con tu propia máquina lo corriste, ¿no? Con el workstation que ustedes tenían, ¿no? Sí tenías acceso ilimitado, a eso me refiero. Sí. Ah, ya. Pues sería por curiosidad, yo diría. Ajá. Es agarrar uno, ¿no? Y poner, a ver qué... ¿no? Perdón, quizás mis preguntas son muy naif en ese entonces, pero eso es lo que se me ocurre. No, sí, estaría muy bien hacerlo. Ya, y todo esto es vino a relucir todas estas partes en esto de la pandemia, ¿no? Por esto de las aplicaciones estas que tú bien has de conocer de repartición, ¿no? De distribución, por ejemplo, de los Uber Eats que tenían que agarrar y distribuir a ciertos lados. Ajá. La comida, claro, competir contra Google y contra un algoritmo es muy difícil, ¿no? Pero ahí está. Bueno, muchísimas gracias por tu plática, Saraí. Creo que pasamos con nuestra siguiente ponencia. Ok, gracias. Muchas gracias a ti nuevamente. ¿Estás por ahí, Rocío? Así es, ¿me escuchan? Sí, entonces pasamos a nuestra siguiente plática, que es optimización binivel discreta y sus aplicaciones por Rocío Salinas Guerra de la Universidad Veracruzana, ¿no? Ok, ¿ya ven mi presentación?
Sí, ya lo vemos. Entonces te Ok. cedo la palabra y con mucha confianza. Y Muchas gracias. adelante. Bueno, ¿prendo mi cámara o así está bien? Como gustes, como gustes. Bueno, la dejaré un poco apagada porque a veces se me va la señal y no Sí, queremos, y no queremos cositas así. Bueno, exacto, como te sientas más. muchas, Adelante. ok, muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Rocío, estudiante de la maestría en Inteligencia Artificial en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Además, formo parte del grupo Comenet App y del grupo de comunicación Código IA. Hoy les hablaré sobre optimización binivel discreta y sus aplicaciones. Este es un trabajo en conjunto con el doctor Efraín Mesura Montes, Marcela Quiroz Castellanos y el doctor Héctor Gabriel Acosta Mesa. Les voy a dar una pequeña introducción de lo que es la optimización binivel de forma breve, dos aplicaciones, una ya trabajada y otra todavía por trabajar, y las conclusiones sobre lo que es optimización binivel. Primero, comencemos qué es la optimización. Sabemos que en nuestra vida cotidiana existen muchos problemas en los que son modelados como problemas de optimización. Por ejemplo, cuando queremos encontrar un máximo o mínimo de una función. Eso quiere decir como maximizar nuestras ganancias o minimizar los costos de producción en una fábrica. Tenemos que un problema de optimización clásico o tradicional o de un solo nivel es cuando se puede definir que dada una función, queremos encontrar el valor máximo o mínimo en un respecto a algún criterio, que es prácticamente nuestro espacio de búsqueda de un conjunto de posibles alternativas. Pero, ¿qué pasa cuando consideramos la situación donde llegue a existir una jerarquía en la toma de decisiones? Por ejemplo, cuando hay personas que toman decisiones en diferentes niveles y dicha toma de decisiones se resuelven concentrándose en un nivel, incluyendo el comportamiento de los otros niveles. Estos problemas comúnmente son llamados problemas de optimización binivel. Pero, ¿cuál es el origen de la optimización binivel? La optimización binivel se introduce en 1934 con teoría de juegos, con Bolenstacker en el término líder-seguidor. Décadas más tarde se comienzan las formulaciones de optimización binivel y el término programación en binivel en 1977. Años más tarde se empiezan a resolver esos problemas y como ya sabemos que un problema de optimización de un solo nivel son complejos, ya sea en el costo computacional o en la forma de resolverse, se dijo que esos problemas son problemas NP duro y posteriormente se concluyó que son problemas fuertemente NP duro. En mi caso, estamos trabajando en problemas utilizando métodos aproximados, pero también se han utilizado distintos métodos. Entonces, en 1994 se introdujo el primer algoritmo genético para optimización binivel. Del 2000 hasta la fecha existen distintas estrategias de resolución en las cuales incluyen los métodos clásicos, los métodos aproximados y los métodos híbridos. Y del 2005 hasta el presente ha habido un gran trabajo de optimización binivel en espacios discretos. Pero, ¿qué es la optimización binivel? Bueno, voy a dar este ejemplo en la cual vamos a pensar que existen dos agentes. El primero es el líder, el cual va a minimizar los costos de producción de algún producto. El siguiente agente es el seguidor, el cual tendrá que fabricar el producto pensando en minimizar el tiempo de la producción. Es decir, lleva a cabo el orden de la producción dada por el líder. Entonces, debemos resaltar que el seguidor solo puede comenzar cuando el líder le da la orden de producción y con las especificaciones del producto. Pero tenemos que la definición formal de optimización binivel para un solo objetivo. Eso fue dado en 2002 por Dempe. Aquí nos dice que una solución es factible si satisface que para dado un XY es un óptimo del nivel inferior, el nivel de abajo, tomado como parámetros. Entonces, eso quiere decir que la solución factible, que la solución óptima que dé el seguidor va a ser una solución factible para el óptimo. Esto quiere decir que son
que la optimización, un problema de optimización binivel es un problema de optimización que contiene como restricción a otro problema de restricción anidado. Aquí notemos que el nivel superior, que es el líder en esta parte, y el nivel inferior, que es el seguidor. Entonces, vemos cuáles son las estrategias de soluciones. Los problemas de optimización binivel se pueden resolver de diferentes maneras, principalmente a través de los métodos clásicos, que son métodos exactos utilizando programación matemática, y métodos basados en inteligencia artificial, que son conocidos como metaheurísticos, ya que son fácilmente aplicables a diferentes problemas de optimización binivel, usualmente con supuestos que son fáciles de satisfacer. Y también existen los métodos híbridos, que son llamados también metaheurísticas, que es una combinación de las dos anteriores. Ahora, las aplicaciones voy a abordar con dos problemas, en la cual una es en optimización combinatoria, una de las variantes de BRP, que fue formulado en 2011 por Emiña y Calvete. Sabemos que los problemas de generación de rutas para vehículos son problemas complejos que requieren en general una estructura jerárquica. Entonces, ese tipo de problemas con un conjunto de vehículos con una base, les vamos a ver la siguiente imagen para poder visualizarlo un poco. Tenemos un conjunto de vehículos que son los minoristas, podría ser que queremos llegar a los minoristas, y queremos circular a diferentes rutas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este problema binivel? Es entregar a una cantidad de clientes con demandas con un costo mínimo y regresar al mismo depósito. Tenemos los depósitos, pero las empresas de distribuciones son prácticamente nuestro nivel superior, que era la orden. Ay, disculpen por la falta de ortografía en esta parte. Entonces, ¿qué queremos? Entonces, el problema BNP es una generalización del problema BRP, en la cual se tienen dos depósitos, D1 y D2. Dos depósitos, y existe una empresa de distribución, que son los P1, P3, P2 y P3, en la cual asigna minoristas a cada depósito y determina las diferentes rutas para atenderlos minimizando el costo. Es decir, damos una orden de producción a los depósitos. Al tener la orden de producción, lo que hacen los depósitos es generar el producto, y al tenerlo se va distribuyendo a los minoristas, pero dada la orden. Y se encuentra. Otra de las aplicaciones que vimos en el área de optimización binivel en espacios discretos es en la parte de neuroevolución. En las últimas décadas se han ido abordando, pero hasta la fecha ha habido un gran auge en ese tipo de problemas. ¿Por qué? Si bien sabemos que para la generación de arquitecturas de redes neuronales artificiales son altamente complejas en su costo computacional y en los parámetros y demás, entonces si lo vemos en dos niveles, como vimos que son problemas NP duros, son realmente muy costosos, entonces, pero nos dan resultados muy favorables. Ese es un ejemplo de unos autores que lo propusieron en este año, es que daban una moderación de un primer nivel, encontraban la mejor estructura de la red, o la mejor topología o gráfica de la red en cierto espacio de búsqueda, y al obtener la mejor precisión de la red, lo que hacían era minimizar la complejidad computacional. Entonces, quisimos ver si realmente daban resultados favorables, y experimentamos en un espacio en redes neuronales ya preentrenadas para evitar el costo computacional de generar todas las redes neuronales. Utilizamos el paquete Nash-Bench, pero tuvimos ciertas problemáticas, ya que solo se cuentan con 3 filtros de convolución, solo se cuenta con ciertos números de vértices y aristas para poder conectar las gráficas y todo. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Primero nos dimos cuenta de que se podría ver como un problema multiobjetivo, en vez de un problema binivel. Entonces, quisimos minimizar las funciones entre encontrar la mejor gráfica de la red y el costo computacional.
y la complejidad. Pero también dimos una propuesta binivel en la cual fue minimizar el número de parámetros con la precisión dada de la red neuronal. En el nivel inferior era solo minimizar la precisión dada de la red para encontrar. Tenemos en cuenta que solo esos parámetros son dados por nuestro espacio, nuestras redes preentrenadas. Ahora tenemos que la dimensión es de manera exponencial, así que es extremadamente grande. ¿Y qué hicimos con la experimentación? Bueno, comenzamos a ver si realmente nos puede dar resultados favorables utilizando optimización binivel en ese tipo de problemas. Entonces lo modelamos como una función multiobjetivo, una binivel con superior exhaustivo y nivel inferior con un algoritmo genético simple y binivel con un algoritmo en el SGA2 en el nivel superior y un genético simple. Entonces dimos las propuestas de nuestras dos resoluciones de optimización binivel. Hicimos la experimentación con una población de 100, una curva de 0.9, una mutación 0.1 y 200 generaciones para NSGA2 y GA simple. Entonces nos dimos cuenta que utilizar un enfoque binivel a comparación de los algoritmos del estado del arte para neuroevolución nos da resultados muy favorables. Aquí todos esos son entrenados con Nash Bench. Ya lo utilizamos, anteriormente lo utilizamos con otras redes preentrenadas, pero ahora ya exclusivamente para Nash Bench. Entonces nos dimos cuenta que nuestro algoritmo binivel supera prácticamente a los algoritmos existentes en el estado del arte. Entonces vimos que se redujo el número de parámetros y se aumentó la precisión dada. Como es un problema multiobjetivo, ese es nuestro frente de Pareto, pero casi todas las óptimos vemos que son competitivos a los del estado del arte. Entonces aquí vemos que multiobjetivo se sesga prácticamente en un número de parámetros, pero la precisión se queda normal. En el NSGA2 me va mejorando los resultados y así. Entonces, ¿cuáles fueron nuestras conclusiones para abordar ya sea no solo problemas de neuroevolución, sino para otros problemas más de optimización binivel discreta? Bueno, las conclusiones fue que la optimización binivel es útil para modelar un problema con una estructura jerárquica inherente. Como vemos, prácticamente en toda nuestra vida diaria hay problemas de ese tipo. También nos dimos cuenta que se necesitan más estudios teóricos como prácticos, ya sea en el uso de métodos de los distintos estrategias para resolución y más de algoritmos evolutivos, y que los problemas de optimización binivel pueden ser difíciles de resolver debido a la gran complejidad que se tiene. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención y esas son algunas referencias. Pues muchísimas gracias por tu plática, muy interesante. Estoy checando, estoy discutiendo este momento y creo que no tenemos preguntas en Facebook, pero yo sí tengo un par de preguntas. La primera, me llamó mucho la atención cuando presentaste tu gráfica de 2 niveles, que el segundo nivel lo pusiste más complejo que el primero. ¿Usualmente así es? No. ¿O solo es una cuestión gráfica? O sea, solo es una cuestión, depende muy bien de las personas o de lo que queramos resolver. En nuestro caso, nosotros lo que se quiere hacer de esta forma. Pero cabe mencionar que si se cambia la estructura de los, ¿cómo que se llama? De lo que va a atacar el nivel superior y el nivel inferior, prácticamente las soluciones cambian. Va. Entonces, no necesariamente, o sea, depende mucho de tus objetivos. Depende mucho de los objetivos que se deseen. Ya, muy bien. Entonces, obtuviste muy buenos resultados con tu metodología binivel. Entonces, uno esperaría como que la siguiente pregunta, ¿hay una metodología de más niveles? ¿Y qué tan complejo sería aplicar este? Sí, hay metodologías que es en multinivel. La optimización binivel es como un caso particular de la optimización multinivel. Y realmente
De lo que sí he checado, sí es una complejidad hacerlo demasiado grande, porque ahorita de 2 niveles sí me he encontrado con muchos topes a resolverlo, porque es como que un nuevo método de ver. Bueno, ya tiene años, por lo visto, pero con algoritmos evolutivos y más en espacios discretos te encuentras que hay un sesgo de investigación para trabajar. Bueno, que hay un sesgo de información, pero es algo rico para trabajar de seguir investigando. Pero sí, sí existe la parte multinivel. Claro, entonces como que tú esperarías, o sea, el trabajo es mucho mayor, pero sí esperarías mejores resultados todavía. Sí, porque lo que he checado, bueno, aquí ya tenemos, bueno, en la universidad, en el instituto, ya hay, igual en México, hay personas trabajando desde hace años con optimización binivel, ya sea en espacios discretos, que está en Nuevo León el doctor José Fernando Vallejo, Camacho Vallejo, y en el instituto se encuentra el maestro Jesús Adolfo Mejía de Dios, solo que él trabaja en espacios continuos. Pero ha habido como que entre los métodos, ha habido que en el campo de algoritmos evolutivos o con métodos y quitando los métodos exactos, utilizando optimización binivel, pero con múltiples objetivos, también hay como que está sesgada la información para resolverlo. Entonces, en esta parte que ahora yo estoy trabajando en optimización binivel discreta, veo que casi todos los problemas son resueltos ya sea con métodos exactos y unos que otros con métodos híbridos. Entonces estamos viendo como que qué pasa con esos algoritmos, si nos pueden dar mejores resultados, si podemos obtener o realmente no es viable irse por ese camino. Pero sí hay muchos problemas, ya sea teoría de gráficas, también lo han modelado con optimización binivel, en machine learning, en esa parte que me llamó muy bien, que es la neuroevolución, que fue apenas que supe que existía, pero por lo visto ya había años personas trabajando en eso. Entonces sí, creo que sí hay como que cosas bonitas. Vas a seguir tu doctorado en este campo. Sí. Ah, pues muy bien. Sigue, sigue. Miguel, Nuevamente tenemos... Perdón, ¿me escuchas? ¿Sí? Quisiera hacerle una pregunta a Rocío, una pregunta meramente de curiosidad. Claro. En el ámbito de los algoritmos de optimización, pues regularmente yo he visto que se categorizan como optimización, o algoritmos de optimización locales y globales. Ajá. Entonces, no sé si ese algoritmo que tú nos mencionas cabe dentro de alguno de esos dos. Debe ser global, me imagino. Sí, es global. Ah, perfecto. Bueno, pues en Facebook César Rosales te felicita por tu trabajo, por cierto. Gracias. Y bueno, pues creo que es tiempo de pasar a nuestra siguiente plática. Saúl, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, entonces, nuestra siguiente plática es medidas de correlación estadística en sistemas de osciladores cuánticos por Saúl Juan Carlos Salazar Samaniego de la Universidad Autónoma México. Entonces, te cedo la palabra, Saúl, y adelante, te escuchamos. Ok, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estoy trabajando en el Departamento de Química y este trabajo está relacionado con lo que estoy haciendo en mi doctorado. Bien, algo que quiero hacer es una motivación, un contexto de este trabajo, en el sentido de que nosotros como químicos estamos muy interesados en estudiar moléculas. Y como sabemos, las moléculas están conformadas por partículas elementales como los electrones. Y obviamente la física que está detrás de cómo se comportan estos elementos o estas partículas es la teoría de la mecánica cuántica. Para un químico cuántico es fundamental conocer la densidad electrónica, ya que esta densidad electrónica es una cantidad observable, es decir, se puede medir. Aquí pongo un ejemplo muy claro. En el año 2014, algunos investigadores que aparecen aquí en negritas desarrollaron un software que se llama Wings Pro.
en la versión 3, que es la última que ha aparecido, en la cual ellos ya pueden calcular entropías de Shannon de densidades electrónicas de algunas moléculas. En la figura A lo que muestro es un diagrama, un esquema de la entropía de Shannon de la densidad de un sólido cristalino ortorrómbico, que se conoce como fluoruro de cloro, y algo que también es de interés dentro de la comunidad de química o de fisicoquímicos, es conocer la densidad electrónica de moléculas de agua, ya que ellos hacen modelaciones teóricas en ese sentido. Entonces, para un químico es fundamental conocer este tipo de cantidades, ¿no? Nos da demasiada información de los sistemas químicos. En este sentido, lo que nosotros hacemos es transformar un sistema de muchos electrones en una nube electrónica, en una densidad electrónica, ¿no? Y esto es importante porque, como ya había mencionado, la información se puede extraer a partir de la función de onda. Este es un objeto matemático fundamental, ya que tiene contenida toda esta información física del sistema, y vía a través de la densidad de probabilidad, que no es más que el módulo cuadrado de esta función de onda, y a través de la perspectiva de Max Born, uno puede obtener de manera probabilística las posiciones relativas de estas partículas en esta nube de electrones, ¿no? Y aquí muestro algunas de las propiedades de esta densidad de probabilidad, que debe de normalizar al número de electrones, al número de partículas, y que es definida positiva. Bueno, la pregunta en este caso fundamental es ¿qué información podemos obtener de estas partículas que interactúan, ¿no? Y uno puede estudiarlo desde diferentes perspectivas. En un sentido, uno puede estudiar la función de onda en espacio real, en espacio de posición, o en espacio de momentos, y uno tiene información complementaria en ambos espacios, que es fundamental para comprender cómo funcionan estos sistemas cuánticos. Además, a través del hamiltoniano, como sabemos, el hamiltoniano está compuesto por una componente de energía cinética y una componente de energía potencial. Los potenciales son fundamentales, ya que estos potenciales pueden controlar bastantes características de los sistemas cuánticos y uno puede modular estas constantes de potencial. Y algo que es sumamente interesante es la simetrización de la función de onda, ya que uno puede considerar funciones de onda antisimétricas relacionadas con partículas fermiónicas como electrones o funciones de tipo simétrica que son los bosones, ¿no? Y algo que es sumamente importante para nosotros en este trabajo es esta consideración de las relaciones de incertidumbre, ¿no? Como sabemos, los operadores de posición y momento no conmutan en la mecánica cuántica. Esto nos da pauta a poder formular el principio de incertidumbre de Heisenberg, que está determinado por las desviaciones estándar. Y nosotros en el equipo de trabajo estamos interesados en estudiar la teoría de información, y ya hay una formulación a través de este principio de incertidumbre entrópico que muestro en esta ecuación. Entonces uno puede relacionar a través de la teoría de información mediante las entropías de Shannon un principio de incertidumbre que conocemos como principio de incertidumbre entrópico, que nos da información importante sobre el sistema. Bien, ahora lo que quiero mostrar son los modelos que voy a estudiar. Son modelos de osciladores armónicos interactuantes de tres partículas. Aquí presento el hamiltoniano de estos tres osciladores armónicos interactuantes. Aquí hay algunos parámetros de control que son los potenciales del sistema. Omega es la frecuencia natural del oscilador. Lambda es el potencial de interacción entre pares. Y uno, cambiando el signo, puede ajustar un potencial de tipo atractivo a un potencial de tipo repulsivo. Y uno puede apagar este potencial de pares y lo que tiene es el hamiltoniano de un oscilador no interactuante. Esta ecuación que muestro aquí no es soluble porque no es separable. Entonces lo que nosotros hacemos es un cambio de coordenadas mediante coordenadas de Jacobi y hacemos que el hamiltoniano pueda ser separable, entonces ya es soluble. Podemos entonces resolver la ecuación de Schrödinger. Resolviendo esta ecuación de Schrödinger podemos obtener la serie de funciones, que son las que muestro en estas ecuaciones, 4, 5 y 6. Y la ecuación 3 es la ecuación de función general del sistema. La ecuación número 7 corresponde al eigenvalor del sistema. Y al hacer esta transformación a coordenadas de Jacobi tenemos constantes que están relacionadas con los parámetros de los potenciales, omega y lambda. Y hay restricciones para el caso repulsivo, donde hay una cota para obtener estados ligados o estados que tengan sentido físico. Y como estamos interesados en estudiar espacio de posición y momentos, mediante una transformada de Fourier, podemos transformar la función de onda de espacio de posición a espacio de momentos vía la ecuación número 8.
Y bien, ya como estamos interesados en partículas fermiónicas, que son electrones, uno tiene que hacer la simetrización de las funciones de onda, de las equifunciones, introduciendo los espines, el valor de los espines. Entonces uno tiene que integrar sobre los espines y uno construye esta ecuación de onda de tipo antisimétrica número 9, que es la que vamos a utilizar para comparar las medidas de información. Como ya he mencionado, en el equipo de trabajo estamos interesados en estudiar medidas de información estadística que están vinculadas con la teoría de la información de Shannon. Entonces, fundamentalmente tenemos que calcular entropías de Shannon de estas funciones de densidad electrónica, y ya hemos estudiado con anterioridad lo que se conoce como la información mutua, que mide la correlación entre pares y está relacionada con conocer lo que vendría siendo la entropía de Shannon para una partícula y la entropía de pares en este caso. Otra medida de información estadística informacional importante es la correlación total, que está dada por la ecuación número 11. Y lo que fue importante, como estamos estudiando correlación entre tres partículas, fue el desarrollo de esta medida de información de tercer orden, en la cual está involucrada la entropía de pares, la entropía de una partícula y la entropía de las tres partículas. Si uno reescribe la ecuación número 12 en términos de una entropía de tipo relativa, uno puede separar en dos componentes que correspondería a una componente de tipo sinérgica, en donde contribuye todas las interacciones en todos los niveles, y un término de redundancia en donde solamente tenemos la correlación de pares. Algo notable es que nosotros pudimos reconocer que aparecen estructuras en las informaciones mutuas. Aparece un mínimo cuando, para un cierto valor del parámetro lambda, que tiene que ver con la correlación lineal, y en la medida de información de tercer orden aparece un cambio de signo que tiene que ver con la componente de sinergia y redundancia. La pregunta fundamental era si uno puede ver estas densidades reducidas, qué información uno podría extraer a partir de la teoría de la información. No fue muy claro lo que se podía observar, entonces lo que se propuso fue medidas de correlación de momentos de orden superior, ya que en este sentido, si uno puede calcular estos momentos de orden superior, estos momentos, de acuerdo al modelo que estamos estudiando, son analíticos. Sin embargo, las informaciones de Shannon no son analíticas, entonces uno tiene que calcular numéricamente integrales. Entonces cuesta algo de trabajo, pero si uno ve desde la perspectiva de momentos de orden superior, uno puede calcular estos momentos que son analíticos y son más simples, ¿no? Entonces, una idea fundamental es, usando la idea de un físico cuántico que se llamaba David Bohm, fue obtener una especie de covarianza generalizada a través de momentos de orden superior, y se propuso esta ecuación número 15, que es un nuevo coeficiente de correlación, para medir estas correlaciones sutiles que se conocían, ¿no?, desde los años 50, 60. Entonces, para poder comparar medidas de covarianza generalizadas, lo que se hizo fue normalizar la información mutua que ya habíamos calculado, y una nueva medida que se introdujo fue la cocurtosis de dos variables que no se han utilizado en sistemas cuánticos. En breve, esta cocurtosis de dos variables solamente colapsa el primer término, por ser funciones de tipo gaussianas, y uno obtiene una relación entre esta covarianza generalizada que propuso Bohm y que utilizamos como idea, y que tiene relación con esta cocurtosis de dos. Entonces aquí lo que muestro brevemente son gráficas de diferentes estados. Este estado es un estado bosónico, es un estado simétrico, y uno observa de las gráficas que hay un acuerdo entre la teoría de la información con las cocurtosis y con estas nuevas medidas de correlación. Tanto en el caso atractivo como en el caso repulsivo, fue algo bastante interesante. Y también se hizo esta prueba para el estado antisimétrico, que sería el caso de utilizar electrones, fermiones, y también hay un acuerdo generalizado entre la información mutua junto con esta cocurtosis de dos variables, tanto en el caso atractivo como en el caso repulsivo, y observamos que existen ciertas desviaciones con la covarianza generalizada que propone Bohm. Entonces hay un acuerdo entre lo que dice la información mutua y lo que las medidas de cocurtosis de estadística clásica nos han mostrado. Pero bien, nuestros sistemas de tres partículas, ¿no? Entonces habría que esperar encontrar una correlación de tres variables. Lo primero que uno puede pensar es en estudiar el cumulante, pero pues el cumulante no nos va a dar información, esto es obvio porque son gaussianas. Entonces lo que se propuso en este caso fue una correlación total en términos de momentos de superior, tomando las ideas de Bohm, y esta construcción fue la ecuación número 21.
y la comparamos con la correlación total normalizada que ya habíamos estudiado previamente. Y lo que se hizo aquí fue la extensión a cocurtosis de 3 variables. Y como ocurría, si uno hace la expansión del numerador en la ecuación 23, solamente sobrevive el primer término y uno, de nueva forma, puede encontrar una relación en esta covarianza generalizada, la BOM, junto con esta cocurtosis de 3 variables, y eso fue bastante interesante. Aquí muestro un ejemplo donde estamos graficando el estado 001 para un estado fermiónico de 3 partículas, y de igual manera se ve que hay un acuerdo entre la teoría de la información junto con las medidas de cocurtosis de 3 variables, y hay desviaciones con lo que se había propuesto a la BOM, ¿no? Finalmente, una idea que surgió de esto fue la correlación de 3 variables, pensando en esta información de 3 variables que habíamos propuesto previamente. Entonces, aquí lo que se hizo fue tratar de construir una medida de correlación de tercer orden que tuviera la información de la correlación total junto con esta covarianza generalizada a la BOM. Entonces, la ecuación 27 tiene esta extensión a estas ideas de una covarianza generalizada a la BOM junto con estas medidas de correlación generalizada, y se comparó con las medidas de correlación de tercer orden construidas a partir de cocurtosis. Tuvimos 2 propuestas. Una propuesta fue una combinación lineal de cocurtosis de pares y cocurtosis de 3 variables, y una tercera fue una especie de cociente para ir tasando o ir midiendo la variación entre cocurtosis de 3 y 2 variables. Aquí lo que presento es una prueba para el estado antisimétrico, en donde de nueva cuenta se observa que hay un acuerdo total entre la teoría de la información junto con esta nueva medida. Se observa que hay un cruce del valor del parámetro y se sigue conservando la información bueno, en este caso del espacio de posición, pero en las medidas son equivalentes, tanto en el caso atractivo como en el caso repulsivo, y se observa que hay desviaciones con estas propuestas de covarianzas generalizadas a la BOM. Y aquí lo que se muestra es esta última propuesta del cociente de estas cocurtosis. En la primera fila observamos el estado simétrico, en la segunda fila observamos el estado antisimétrico, y esta cota que aparece aquí tiene que ver con la relación de que existe para cierto nivel un valor que está establecido como 1, ¿no? Y para nosotros este nivel de 1 es fundamental, ya que en un sentido observamos estructura, y esta estructura tiene que ver con información en regiones cercanas a la interacción entre las partículas en espacio de posición. Estas pruebas también las hicimos en espacios de momentos, pero por brevedad no lo presentamos. Sin embargo, hay un acuerdo total en lo que se observaron en medidas informacionales a la Shannon y en medidas de cocurtosis, ¿no?, que fueron bastante interesantes. Y bueno, las conclusiones a este trabajo son fundamentalmente que se pudo demostrar que existe una similitud entre el comportamiento de la información mutua que ya habíamos estudiado y esta propuesta de utilizar medidas de cocurtosis de 2 y 3 variables que no se habían estudiado en sistemas cuánticos, y fue una propuesta de todo este trabajo. Asimismo, se obtuvieron nuevas medidas de la correlación de 3 variables y que de alguna forma tuvieron ciertas analogías con lo que ya habíamos estudiado en teoría de información. Y también lo que resultó atractivo de este trabajo es que se pudieron construir medidas de orden superior que están relacionadas con las cocurtosis. Y estas cocurtosis fueron introducidas para estudiar osciladores cuánticos, ¿no? Ese fue algo bastante interesante, ¿no? Y bueno, no sé si tengan preguntas o comentarios acerca de este trabajo. Pues déjame checar, muy interesante tu plática, compleja también en el sentido para, disculpa la pregunta, pero ¿qué estudiaste en la licenciatura, no? Soy matemático. Es matemático, o sea, se nota un rigor en lo que estás haciendo. Entonces, mientras veo, no tenemos preguntas todavía. ¿Utilizaste ya un software predeterminado para hacer todos estos cálculos o ustedes lo desarrollaron? No, nosotros tuvimos que hacer toda la cuestión numérica. O sea, las integrales de Shannon. Ajá, ¿en qué lo programaste todo eso? Lo probamos en Fortran. Sí, todas estas integrales que aparecen aquí, estas son numéricas, y tuvieron que hacer
ocupar integración numérica, cuadraturas y ver cuál funcionaba mejor. Y lo interesante aquí es que todo esto es analítico, ¿no? Se pudo comprobar numéricamente que realmente no había desviaciones por el tipo de base que uno usaba, que es un problema en cuántica y en química, ¿no? Que no hay bases, las bases son aproximadas, pero aquí, como es analítico todo, uno tiene certeza que no hay errores adicionales en ese sentido. Correcto. Pues muchísimas gracias nuevamente por presentar y compartirnos su trabajo. No, ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muy amables. Esperamos que sigas participando, ¿no? Gracias. Bueno, entonces creo que pasamos a nuestra siguiente charla, que si no me equivoco, el expositor ya está aquí. Carlos Rodríguez, hace rato. En su primera intervención nos va a dar la plática Performance of the Black-Liederman Model over the Markowitz Model for Portfolio Optimization. Es de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM. Entonces le cedo la palabra para que nos platique ya de una vez. Bienvenido nuevamente y esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, vamos a cambiar un poquito de ámbito, vamos a entrar al ámbito de las finanzas cuantitativas. Les quiero platicar sobre un avance que se le ha hecho a una de las teorías que ha servido de base para las finanzas cuantitativas desde hace más de 50 años, que es el modelo de Markowitz para optimización de portafolios. Existen varios intentos de mejoras al modelo y una de las que más ha tenido éxito, pues es el modelo de Black y Liederman, que los tenemos aquí a ellos dos, a Liederman y Black, que es más conocido, muy conocido en el ámbito de las finanzas cuantitativas por la fórmula famosa de Black-Scholes. Incluso merecieron, junto con Markowitz, que lo tenemos aquí, Premio Nobel de Economía. Él pues, de hecho, desarrolló la teoría moderna del portafolio, en la cual nos decía cómo podemos llegar a optimizar un portafolio de inversiones, de tal manera que podamos minimizar el riesgo y maximizar las utilidades a la vez. Entonces, esto es un problema de optimización cuadrática. Y por otro lado tenemos aquí a Liederman y Black, que les digo que pues lamentablemente falleció antes de que se le entregara el premio Nobel. Se le entregó a Myron Scholes, pero a Fisher Black, que está aquí, pues ya no le tocó. Pero él trabajó muchísimo en mejoras al modelo de Markowitz. Entonces, pues quisiera comentar en este momento este modelo, Black-Liederman, que no es otra cosa más de que la introducción de elementos bayesianos al modelo de Markowitz. Es decir, vamos a introducir elementos que tienen que ver con la experiencia, con el conocimiento de los inversionistas en el entorno financiero. Entonces, lo que se me ocurrió hacer a mí para no probar algo que ya está probado, y es el hecho de que el algoritmo de Black-Liederman mejora ciertamente al modelo de Markowitz, que se llama media varianza, el modelo de media varianza para optimización de portafolios. Lo que quise hacer es corroborar que efectivamente podía ayudarnos a llegar a mejores portafolios, a construir mejores portafolios. Sin embargo, quise hacer un estudio un poquito más allá, y lo que hice fue hacer un backtest a un portafolio que primero conformé con Markowitz, basándome en las 50 acciones más bursátiles del Standard & Poor's, que por cierto no conjunté las 50 porque hice lo siguiente. Conjunté todos los precios de las 50 acciones más bursátiles del Standard & Poor's del 2020. Y con eso conformé un portafolio, y luego lo que hice fue un backtest desde que empezó el 2021 hasta nuestros días, lo que se conoce como year to day en el ámbito de las finanzas, para ver si efectivamente el portafolio de Black-Liederman supera al de Markowitz a la luz de un benchmark que estilamos que sea el Standard & Poor's, es el benchmark
por default, casi que por default en el ámbito de las finanzas, pues para saber cómo es que se comporta nuestro portafolio respecto del Standard & Poor's. Entonces, lo que hice fue conjuntar, quise yo que fueran 50, pero en realidad me quedé con 44 porque 6 de ellas no cotizaron todo el 2020, entonces no me convenía dejarlas porque me iban a restringir el resto de las otras acciones, y entonces preferí eliminarlas y me quedé con 44, pero son 44 y eso es mucho para poder construir un portafolio de inversiones. Entonces, entre otras, aquí les muestro algunas de las que estuve captando. Lo que yo capto son las series de tiempo financieras que tienen que ver con los precios de apertura, el precio más alto, el precio más bajo, el precio de cierre y el precio de cierre ajustado, diarios. Entonces, esto los tomo de un sitio que, entre otros, se puede obtener ese tipo de información, que es Yahoo Finance. Y bueno, aquí solo muestro algunas de esas 44 para que más o menos tengamos una idea de las que capté, que por ejemplo aquí tenemos alguna de las que se empezó a oír mucho, porque son de las Robinhood, que hicieron mucha mella en los mercados, porque hubo muchos compradores y vendedores en corto, que hicieron temblar a los mercados por acciones más o menos como esta, entre otras. Tenemos la gran acción que nunca es tan volátil como Apple, etcétera. Lo que hago yo aquí en estos gráficos que les presento es graficar los precios de cierre ajustado, y lo hago así porque luego de los precios de cierre hay entrega de dividendos en algunas acciones, y entonces lo que se prefiere hacer, o lo que yo prefiero hacer, es mejor utilizar el precio de cierre ajustado ya a la entrega de dividendos cuando hay entrega de dividendos. Entonces, estas son el comportamiento de las series de tiempo de los precios de serie, de los precios ajustados al cierre de esas 44. Aquí no les voy a mostrar las 44, simplemente lo que quiero decirles es que yo tomo hasta este punto que están viendo por aquí con mi mouse para construir portafolios con ambos modelos, y después hago un benchmark desde aquí hasta acá para ver cuál de los dos tiene más alfa, es decir, cuál de los dos le gana, si es que le gana al Standard & Poor's. Aquí les muestro solamente 6 y aquí otras 6, nada más para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Son series de tiempo de los precios de cierre ajustados de esas 44 acciones que tomé del Standard & Poor's. Y lo que hacemos es después hacer una modelación muy pequeña, matemática, para obtener los retornos logaritmizados para trabajar con ellos. De hecho, con lo que se trabaja siempre es con los retornos financieros, y sobre todo no discretos, sino logaritmizados, porque es mucho mejor, por algunas cuestiones teóricas, hacerlos de manera logarítmica que de manera discreta. Entonces aquí les estoy presentando los comportamientos de los retornos logaritmizados de algunas de las acciones. Todas giran en torno al cero. ¿Por qué? Pues porque son retornos diarios. Es decir, que hay días que se gana, hay días que se pierde, días que se gana mucho, días que se pierde mucho. Entonces, todo oscila alrededor de cero. Y esta es una gran ventaja, porque con ello podemos modelar los retornos con base en alguna distribución de probabilidad. Aquí lo que estoy presentándoles es una matriz de varianza-covarianza, que es uno de los insumos para echar a andar el modelo de Markowitz. De hecho, lo requerimos tanto los retornos como la varianza, que le conocemos en finanzas como la volatilidad, el riesgo. Entonces, aquí tenemos la matriz de varianza-covarianza de las 44 acciones que tomé en cuenta. Aquí es como una especie de mapa de calor, en donde lo que se trata de hacer es diversificar, y esa es la teoría que nos dice Markowitz. Hay que diversificar nuestros portafolios, es decir, no poner, como decimos en el argot, no poner todos los huevos en la misma canasta, porque se rompe la canasta, se nos rompen todos los huevos. Entonces más vale tener huevos en diferentes canastas, es decir, no tener precios en nuestro portafolio que se parezcan mucho entre sí. ¿Y cómo hago yo para saber
para evitar que se parezca mucho pues con la matriz de varianza-covarianza. Las varianzas que son muy claras o que tienden a ser más claras son las que se pueden considerar que se van siguiendo. En tanto, las que son más o menos en este tono son las que yo preferiría, puesto que se comportan diferente respecto del tiempo. En lo que unas suben, otras bajan, y me conviene a mí tener así, porque si se me cae una, pues bueno, que otra no se me caiga. Entonces, esa es la idea de la diversificación de portafolios. El modelo de Markowitz, como sabemos, es un modelo de optimización cuadrática, en donde a la vez requerimos de minimizar el riesgo y maximizar la utilidad. Entonces, este es el modelo de programación cuadrática, en donde involucramos tanto a la matriz de varianza-covarianza como al vector de rendimientos para que opere el modelo. Lo que vamos a obtener con este modelo es una serie de portafolios que todos ellos pudieran ser considerados como óptimos, porque van a trazar una cosa que le llamamos frontera eficiente. Pero lo que queremos ahora es identificar dentro de la frontera eficiente cuál de ellos es el que más nos conviene tener. Es cómo construir mi portafolio con base en alguno de la frontera eficiente, y para ello utilizamos el índice de Sharpe, que apoyó a la teoría de Markowitz a través de lo que se llama Capital Asset Pricing Model, que es como un complemento. De hecho, se estila que es un complemento a la teoría de Markowitz, y entonces con ello podemos llegar a obtener un portafolio verdaderamente óptimo, un portafolio en la tangente. Decimos, esta es la gráfica que se conforma, es una especie de parábola que se obtiene. Todos estos puntos amarillos son portafolios, y los que están en ese color negro son portafolios en la frontera eficiente. Es decir, cualquiera de ellos nos sirve respecto de los que están acá. Estos no queremos tener un portafolio dentro de los de acá, sino los que están en la frontera eficiente. Y aquí, por ejemplo, les puedo platicar que este puntito que estoy aquí mostrando con mi mouse nos da el portafolio de mínima varianza. La varianza la tenemos en el eje X, es el riesgo. Y en el eje Y tenemos el rendimiento. Entonces, el de mínima varianza es este portafolio, y casi como mágico, este portafolio tiene menos varianza que la menor varianza de los activos que lo componen individualmente. Esa es la magia de la diversificación de portafolios. Es decir, lo que nos enseña Markowitz es: conviene diversificar mi portafolio, porque al tenerlo diversificado puedo tener una varianza o un riesgo aún menor que el menor riesgo que tiene de manera individual algún activo que componga a este portafolio. Esa es la magia de esto. Pero, de todos modos, puedo escoger cualquiera de ellos. Entonces, ¿cuál de ellos puede llegar a tener un poquito más de rendimiento, aunque tenga yo que tener más riesgo? Pues ese me lo va a dar el índice de Sharpe, que lo tenemos aquí ubicado en la tangente a la frontera eficiente, aquí en este punto rojo, y el índice de Sharpe está corriendo en esta línea verde, pues prácticamente coincide. Entonces, el índice de Sharpe lo mostré en la lámina anterior, la fórmula matemática para obtenerlo, y entonces este es el portafolio que, a final de cuentas, después de las 44 acciones, yo voy a poder construir para tener un portafolio óptimo, de acuerdo a la teoría de Markowitz, que se le conoce como modelo de media varianza. Y resulta que, considerando todos los 44 precios de todo 2020 del Standard & Poor's 500, de acuerdo al modelo de Markowitz, este sería mi portafolio óptimo. Yo tendría que comprar solo 4 activos: Moderna, NIO, Snap y Tesla. ¿Ok? Y en estos pesos, es decir, con estos porcentajes en mi portafolio. Este es un portafolio que me dice Markowitz: compra. Haz así tu portafolio. ¿Sí? Así está diversificado, así lo tienes óptimo, porque te lo dice la teoría el Capital Asset Pricing Model sobre la teoría de media varianza, que es la de Markowitz, ¿no? Entonces,
Este es un portafolio, ok. Pero ahora se trata de que vamos a involucrar este avance a la teoría de Markowitz, que es el modelo de Black-Litterman, que no es otra cosa más de que la introducción del feeling, de la experiencia de los inversionistas. Es decir, ¿cómo hago para involucrar dentro del modelo el sentir, las ideas de los inversionistas? Vaya, yo estoy seguro de que ahora que Tesla está en el Standard & Poor's, pues entonces va a jalar el mercado y va a echar abajo a NIO, qué sé yo, cosas así. Ahora que Biden favoreció la política de energías verdes sobre las energías de combustible fósil, ¿qué va a pasar con los mercados? Eso no me lo va a decir Markowitz. Eso se entiende o se pretende que me lo pueda llegar a manipular matemáticamente el modelo de Black-Litterman, que por cierto empezó él a trabajar, de hecho, Fisher-Black trabajó muchísimo en el ámbito de las mejoras al modelo de Markowitz. Él es físico cuántico. Hace rato encontramos por ahí, bueno, escuchamos en la anterior plática sobre de la ecuación de Schrödinger. De hecho, Black es físico cuántico, e involucró la teoría de la ecuación de la transmisión de calor, la transferencia de calor, la ecuación de Schrödinger, para evaluar portafolios, derivados. Entonces, es muy, muy conocido. Y en finanzas hay muchísimo trabajo de la física cuántica, como no tienen idea. Tenemos que, por otro lado, ya una vez que trabajó con Jack Traynor, intentaba él involucrar el sentimiento de los inversionistas dentro de los modelos de Markowitz. Y ya para 1992, para ser precisos, se escribieron en una revista privada de Goldman Sachs, su modelo, conocido ya como Black-Litterman, y pues bueno, afortunadamente pudo salir al aire y para conocimiento de todos nosotros, poco después de que estuvo siendo como una especie de secreto industrial en Goldman Sachs. Y bueno, lo que dice es que, bueno, lo que dice el modelo de Black-Litterman es, yo requiero los resultados de Markowitz. O sea, de Markowitz no me escapo. Y requiero del portafolio del Capital Asset Pricing Model, el que obtuve con el índice de Sharpe. Y después voy a tratar de involucrar algunos otros aspectos para poderlo ajustar. Entonces, esto es altamente riesgoso, porque igual se nos puede antojar, dado que va a dar mejores portafolios, se nos puede antojar, pues, utilizar el modelo, pero necesitamos ser muy, muy conocedores del mercado para no cometer errores. Este es un arma de dos filos, ¿sí? Esto, si lo usamos mal, nos va muy, muy mal en cuanto a la modelación de portafolios y perdemos. Pero si lo sabemos usar, pues ciertamente que nos va a procurar mejores portafolios, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer Black y Litterman para involucrar el sentimiento de los inversionistas dentro del modelo de Markowitz? Pues lo que hacen es metiendo índices o parámetros que tienen que ver con la aversión al riesgo del inversionista, con las creencias o ideas que puede pasar con el mercado y qué tanta seguridad tiene el inversionista de que sus creencias vayan a ser efectivas en el futuro. Entonces, lo que hacen es establecer este modelo en donde tenemos por aquí un parámetro tau que tiene que ver con la aversión al riesgo, con el parámetro, no parámetro, sino una matriz, esta matriz importantísima, que es la matriz de enlace que le llamamos, y que se manipula con esta que se llama las visiones del inversionista. Entonces, todo esto está involucrado aquí. Aquí tenemos ya datos que ya tenemos del modelo de Markowitz, y entonces tenemos esta manipulación matricial, es netamente álgebra matricial,
en donde vamos a encontrar retornos esperados que nos van, al final de cuentas, a modificar los porcentajes de la constitución del portafolio de Markowitz. Entonces, aquí yo, para que esto vaya, para poder platicar con ustedes ahorita de este modelo, se me ocurrió hacer este ejemplito. Vamos a suponer que estamos viviendo a finales de 2020. Y a finales de 2020 yo soy un inversionista que tengo la idea de que ya que Tesla entró al Standard & Poor's el 21 de diciembre de 2020, pues va a jalar el mercado y va a subir mucho su acción respecto de NIO. Entonces, si yo tengo Tesla y tengo NIO en mi portafolio, yo estimo que le va a ir mejor a Tesla que a NIO, y entonces yo quisiera tener más de Tesla que de NIO. Entonces, ¿pero qué tan seguro estoy de eso? Bueno, pues tengo cierto porcentaje de estar seguro de ello, ¿no? Y por otro lado, también sé que Moderna está produciendo las vacunas para el coronavirus, de tal manera que las va a hacer masivas. Yo preveo que la acción de Moderna, que es una farmacéutica que está produciendo la vacuna del antivirus, pues se va a ir para arriba. Es decir, me conviene tener más de Moderna que de algunas otras, como por ejemplo Snap, que es una compañía de cámaras fotográficas, ¿no? Entonces, yo digo que yo creo que con un 1% de probabilidad, Tesla va a superar a NIO, y con un 1.75% de probabilidad, Moderna va a superar a Snap. Con ello yo construyo una matriz de enlace que la tenemos aquí. Así es como se hace. Entonces lo que hacemos es esta pequeña matriz en donde vamos a levantar banderas, como quien dice, en donde, por ejemplo, si aquí digo que Tesla va a superar a NIO, entonces aquí a Tesla le pongo un 1, acá los dejo igual, porque esta es una visión, esta es una de mis ideas, la View 1, entonces tengo que Tesla, preveo que supere a NIO, y entonces por eso aquí le pongo un 1 y aquí le pongo un -1 para que la suma completa de esta fila me dé 0. A su vez también preveo que Moderna va a superar a Snap. Entonces por eso quiero tener más de Moderna que de Snap, pero no sé cuánto. Entonces estas simplemente son como una especie de banderas que yo le voy a poner a mi vector de creencia o de más o menos qué tan seguro estoy de que esto suceda. Y esto es así como se les ocurrió a Black y Litterman que pudiera meterse al modelo para que pudiera trabajar. Y después de todo la manipulación algebraica matricial, yo llego a construir este portafolio. Si se fijan, son las mismas 4 acciones, pero el porcentaje es diferente. Ok, hasta ahí llegamos. Entonces, en 2020, a finales de 2020, este portafolio, según Black Litterman, me va a procurar mejores rendimientos que el que dijo Markowitz. Ok, pero ya estamos en el 2021, estamos en agosto de 2021. Entonces yo voy a hacer un backtest, voy a probar los 2 portafolios para saber cuál de ellos en realidad es mejor y sobre todo, no solo que sea mejor, sino que de veras, qué tan más eficiente es respecto del benchmark, es decir, del Standard & Poor's 500. Y entonces, esto casi como que he hecho adrede, juren que no manipulé nada absolutamente. Esto es muy, muy didáctico. Me salió así como que, milagrosamente así salió esta gráfica. Ahí se las explico. Aquí tenemos en color verde el modelo el portafolio de Black Litterman, ¿sí? En color azulito tenemos el portafolio de Markowitz. Y aquí tenemos nada menos que el Standard & Poor's. Desde enero de este año hasta year to date, es decir, hasta la actualidad. Entonces, aquí vemos claramente que efectivamente, tanto el de Markowitz como el de Black Litterman superaron al Standard & Poor's. Aquí le están ganando. En el ámbito financiero decimos que aquí tienen alfa, aquí están produciendo alfa, es decir, están ganando más rendimiento que el propio Standard & Poor's. Sí, aquí. De aquí hasta por ahí de que les gusta febrero, marzo, por ahí. Pero también estamos observando que realmente el portafolio de Litterman en verde está
poquito arriba del de Markowitz. Entonces, efectivamente, sí producen mejores rendimientos que el de Markowitz. Pero ¿qué sucede? En el ámbito financiero, nosotros tenemos que hacer rebalanceo de portafolio. Esto es obligatorio para los portfolio managers. Si no, nos va como nos pasó aquí. Aquí, por ahí de marzo, se cayó. Tanto el de Black Litterman como el de Markowitz se cayó. Y entonces aquí ya dejaron de generar alfa. Es decir, aquí ya les gana el Standard & Poor's a cualquiera de los dos portafolios. Entonces, la moraleja es, pues, hay que hacer un rebalanceo periódico. Y de hecho, cualquier portfolio manager hace rebalanceo. Pues, regularmente cada mes, a más tardar cada 3 meses, que es más o menos el periodo de entrega de dividendos. Entonces, miren, de todos modos, por aquí estamos, aunque ya aquí no generó alfa en ninguno de los dos portafolios, de todos modos estamos viendo que el de Black Litterman supera un poquitín al de Markowitz, pero actualmente, aunque ambos ya están levantándose, y seguro que por ahí, si me compran este portafolio, van a ganarle al Standard & Poor's, o por lo menos lo van a empatar aquí, ya en estos días. Pero ¿qué pasa aquí ya? Pues aquí pasa que ya el de Markowitz superó al de Black Litterman. Entonces, moraleja, hay que diversificar. Otra moraleja, si no sabemos utilizar Black Litterman, sucede como cualquier otra herramienta de estas que se nos antoja usar en el ámbito financiero. Es mejor no usarlas que usarlas mal, para no tener que suicidarnos cuando perdamos un montón de dinero en acciones que se nos van a la baja. Entonces, pues estas son mis conclusiones. Efectivamente, Black Litterman supera a Markowitz, porque se les ocurrió a ellos dos involucrar matemáticamente, o sea, mapear matemáticamente el sentimiento, la experiencia de los portfolio managers. Pero hay que tener muy, muy en cuenta que, pues, mientras nuestro estetoscopio esté mejor afinado y lo tengamos puesto todo el tiempo en los mercados financieros, pues mejor usemos otras cosas. Vaya, otras ideas para hacer portafolios. Pues, están los portafolios Momentum, portafolio Volatility, portafolio Quality, etcétera, que son otras ideas de cómo podemos constituir un portafolio. Aquí lo estamos haciendo desde el punto de vista matemático, apoyado con herramientas pues sofisticadas, ciertamente. No todo el mundo las podemos llegar a utilizar, y sobre todo, pues teniendo mucha experiencia, estar al pendiente de latir de los mercados pues todo el rato. Lo que sí hace Black Litterman, es que el modelo de Markowitz de media varianza es muy sensible, muy sensitivo, de tal manera que cualquier movimiento en una de las acciones va a hacer que lo reconstituyamos, que sea otro portafolio diferente, simplemente por el hecho de que ya no tengamos una acción y sí tengamos otra. Entonces, pues bueno, esto es lo que les quería. Esta es mi primera de las charlas que tengo aquí con ustedes. Así. Y pues aquí tengo algunas referencias para si son de su agrado el entorno financiero y esto de los paros cardíacos. Un poco comido. Gracias. Para las preguntas, creo que te voy a ceder la palabra para la siguiente. Para la siguiente plática, sí. ¿Cómo? Sí, gracias. Perdón, justamente lo que iba a decir, que ya en su momento habrá preguntas. Vamos a pasar a la siguiente plática. El doctor Carlos. Sí. Entonces, sí. Te cedo la palabra, Francisco. Sí, gracias, perdón. Sí. Adelante, doctor. Entonces, si gustas, vamos a empezar con la siguiente plática. El novel proposal to compute the value at risk, the general hyperbolic distribution. Entonces, poner un mensajito ahí cuando falten 5 minutos, doctor. Entonces, adelante, por favor. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues esta es la otra charla y tiene que ver con el valor en riesgo, que es uno de los modelos para estudiar el riesgo, pues que se ha seguido utilizando, y es lo que se utiliza, vaya, es lo que se utiliza en el ámbito de las finanzas, ¿no? Y pues para empezar, este chascarrillo, que quizá no sea tan chascarrillo, pero dice, esto del valor en riesgo es tan útil
como la bolsa de aire de mi coche. Funciona todo el tiempo, menos cuando tengo un accidente. Entonces, esto quizá no sea tan falso. En realidad, lo que pasa aquí es que la volatilidad que conocemos en el ámbito financiero como riesgo, pues es un dolor de cabeza para los analistas financieros, los que hacemos finanzas cuantitativas, apoyados con modelos muy, muy sofisticados, como ya les he comentado, como el modelo de Black-Scholes, todo eso que tiene que ver con, o está basado en la física cuántica, todas esas cosas. Entonces, pues ha sido esto una preocupación de siempre, porque pues queremos, obviamente, saber el riesgo, ¿no? Sobre todo en el ámbito financiero, pero sobre todo en esto que nos ocupa de modelar nuestra realidad, pues saber a qué nos estamos enfrentando y más o menos qué tanto tenemos de probabilidad de que nos sucedan cosas feas, etcétera, ¿no? Entonces, esto en el ámbito financiero es crucial. El valor en riesgo se empezó a utilizar más o menos por ahí de 1985, así tal cual, un concepto ya como, propiamente como una medición del riesgo, pero pues anterior a ello pues, hubo muchísimo trabajo, ¿no? En el ámbito de la estadística, de modelos matemáticos algo sofisticados, imagínense, para modelar la varianza, ya escuchamos en las pláticas anteriores, lo delicado que es trabajar con varianzas, que en este caso aquí los conocemos como volatilidad, o mejor dicho, como riesgo en este caso, ¿no? El riesgo es la volatilidad, y la volatilidad pues, es la varianza o desviación estándar que existe en los fenómenos financieros. De todos modos, lo que acicateó en mayor medida que la obligatoriedad de hacer análisis basados en el valor en riesgo fue cuando la crisis, el escándalo del banco de Barings, que lo hizo quebrar esta persona que está aquí, que es Nick Leeson, que le conocemos como el Rush Trader, hasta hay una película de él. Ahorita es un héroe, pero lo echaron a la cárcel porque en la empresa donde él trabajaba, que le dieron luz verde para que él comprara, vendía opciones financieras, lo mandaron allá al mercado de Singapur y quebró Barings y echó para abajo a los mercados financieros mundiales por algunas operaciones que no le salieron bien. Así es esto de ingrato. Si a él le hubiera salido bien las cosas, pues a lo mejor nada más las veces le daban, o su comisión. Pero como no le salieron bien, pues a bote. Entonces, a raíz de eso fue que los acuerdos de Basilia, que ya existían, dijeron, oye, ¿sabes qué? Creo que sí es muy importante que le echemos un ojo a esta situación. ¿Por qué? Porque a la hora de que una persona o algunas personas quebren bancos, a final de cuentas, a quien le vamos a pegar son a los ahorradores, a la gente, a la gente común y corriente. La vamos a dejar pues sin sus recursos y pues esto no está nada bien. Entonces, en los acuerdos de Basilia, pues se estableció los mecanismos y la obligatoriedad de que hubiera analistas que estuvieran haciendo diario este análisis del valor en riesgo. Ahora, lo que pasa aquí es precisamente de lo que se trata esta charla, es que se ha modelado el valor en riesgo tradicionalmente, y me consta porque lo he vivido, considerando que los fenómenos financieros siguen una distribución normal. Entonces, hoy por hoy, aún se nos enseña cómo calcular el valor en riesgo basándonos en la distribución normal. Y pues, de todos modos, aunque sea así enseñado en las escuelas, de todos modos todavía no nos ponemos de acuerdo. ¿Quién tiene que hacer el valor en riesgo? ¿A quién le sirve el valor en riesgo? Y todavía hay una serie de, pues, ¿esto para qué será? ¿Para pasar las materias de finanzas o qué pasó? En realidad sirve, a final de cuentas, pues a todos los que ahorramos en los bancos, ¿no? ¿Para qué? Pues para
para jalarles la rienda a los rush traders. Eso es todo. Sí, el valor en riesgo no es otra cosa más de que cómo hacer que los rush traders les jalemos la rienda para que no arriesguen de más mis recursos que yo tengo ahorrados en el banco y lo que no me los vayan a hacer perdedizos. ¿Sí? Entonces, como les comento, se ha hecho tradicionalmente basándonos en la distribución normal. Pero ha habido ya también esfuerzos desde hace algunos años por tratar de encontrar mejores modelos que mejor se ajusten al comportamiento real de los fenómenos financieros, en este caso, pues de los precios. Entonces, ha habido ya un camino andado, ha habido propuestas muy buenas, y yo aquí les presento una propuesta basándome en una de las distribuciones de probabilidad que les conocemos como distribuciones parabólica generalizada, que es la T de Stern escalada, que ahorita vamos a ver cómo es que se ajusta mejor que la normal. La normal ya, olvidémonos, no modela los precios, no modela los fenómenos financieros. Y eso ya lo dijo Eugene Fama, que también es premio Nobel de Economía desde hace ya bastantes años allá en la Chicago School of Business, ¿no? La Wood School of Business. Entonces, pues este es como se han estado estudiando el valor en riesgo. Queremos basarnos en una probabilidad, pero pues una que se ajuste más decentemente a la naturaleza de los precios que lo que puede ser la normal, ¿no? Entonces, la distribución normal, pues ya sabemos, la fórmula clásica de Carl Friedrich Gauss, que nos dijo que así es como se comporta la mayoría de fenómenos en la naturaleza, y le atinó, ¿sí? Porque esa la seguimos utilizando y la vamos a seguir utilizando, pero pues para modelar fenómenos en la naturaleza, flujos, espesores, alturas de todas las especies animales, bla, 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 todo, gran parte de los fenómenos en la naturaleza siguen esta distribución, la distribución normal. Cuyos parámetros pues los tenemos bastante estudiados, un parámetro de medida de tendencia central, un parámetro de dispersión, bla, bla. Y por otro lado, como ya vimos que, bueno, y en unas gráficas más adelante que les voy a mostrar, que no modelan los fenómenos financieros, pues ha habido esfuerzos. Entre otros está la distribución hiperbólica generalizada, que no es otra cosa más que una familia. Es decir, yo no puedo decir, yo voy a utilizar la distribución generalizada hiperbólica, porque me va a decir, no, pero espérate, es que esa es una familia. ¿Cuál de ellas? Pues voy a utilizar esta. En este caso, en el caso que yo les comento, pues la T escalada, ¿no? Hay otras que también modelan decentemente los precios, como por ejemplo la distribución, la doble exponencial, que también se le conoce como distribución de Laplace. Esa modela muy bien. Wilbur es otra distribución que también modela decentemente, pero la T escalada lo hace muy bien. Entonces, bueno, esta distribución la introdujeron para estudiar la arena, las playas y cosas así extrañas, pero necesarias en el ámbito que ocupe. Y a final de cuentas, esta es la expresión matemática para la familia de probabilidades, distribución de probabilidades hiperbólicas generalizadas, ¿no? Dentro de ellas, pues existen la T sesgada, la T, bueno, entre otras también la T escalada, que es la que yo utilizo. Que pues, por aquí les voy a poner la fórmula, aquí está, y que introduce otro parámetro. Como sabemos que don William Seeley Gossett, que se apodó el Student, él desarrolló la distribución que ahora se conoce como T, la T del estudiante, la T de Student, de William Gossett. Él introdujo un parámetro no porque su distribución servía para modelar fenómenos
que no podía la distribución normal porque faltaban datos, es decir, son para datos muy pequeños. Entonces, él hace una especie de bondad ahí de ajuste con los niveles de libertad, los grados de libertad, perdón. Y por eso es que se utiliza por aquí otro parámetro más, aparte de la tendencia central y la dispersión, un parámetro que tiene que ver con los grados de libertad. Entonces, esta es la ecuación que utilizo para modelar los precios de las acciones. Entonces, aquí tenemos mi muestra. De nuevo, utilizo las llamadas FANG. Las FANG, aquí tenemos las FANG, pero ¿qué creen? Que como ya Tesla está en el Standard & Poor's 500 desde el 21 de diciembre, pues ahora se me ocurre que también Tesla tenga que ir dentro de las FANG. Entonces ahora vamos a tener que hablar en el ámbito financiero de algo así como las TAFANG, porque a las famosas FANG, que son nada menos que Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, pues ahora vamos a tener que estar hablando mucho de Tesla. Entonces voy a tomar los precios, de nuevo, los precios de apertura, de cierre, el más alto, el más bajo, el precio de cierre ajustado, de 5 años, una serie de 5 años, ¿sí? Entonces, con esos datos, yo genero estas gráficas que son muy conocidas, gráficas de candelas japonesas, en donde estamos viendo aquí graficando en una sola gráfica la apertura, el cierre, el más alto, el más bajo de cada día de esas acciones. Entonces, pues nada más se los muestro para que sepamos de quién estamos hablando. Este es el caso de Facebook, este es el caso de Amazon, el caso de Apple, el caso de Netflix y de Google y el caso de Tesla. Entonces, por aquí Tesla estuvo precioso y después se nos empezó a caer tantito, pero juren lo que se va a reponer. Bueno, no me da mucho caso. Mejor utilicen el modelo de Black Litterman. Entonces, de nuevo, lo que se hace es modelar los retornos. En este caso, de nuevo, lo comento, se hace de manera, o al menos es preferible, es muy recomendable hacerlo de manera logaritmizada, no tanto discretos. Entonces aquí tenemos la oscilación alrededor de cero de las TAFANG, ¿sí? Entonces, esto es lo que a final de cuentas vamos a modelar. Vamos a utilizar alguna distribución de probabilidad que se ajuste a esto, ¿sí? Y la normal no es, ¿sí? Entonces, aquí tengo que primero lo que hago es obtener la distribución empírica, pues claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la que me va a decir la fotografía. Esa es la fotografía a los fenómenos que yo estoy tratando de modelar, ¿sí? Entonces, pues necesito esta a fuerza para que esta sea precisamente contra la que voy a comparar la gaussiana y la T escalada. ¿Cómo obtengo la distribución empírica? Pues mediante la técnica de Bootstrap sobre 100,000 valores, muestreando 100,000 valores de la misma serie de esos 5,000 valores, saco 100,000, hago 100,000 veces la obtención de muestras para que me quede la distribución empírica, pues ya suavizada, etcétera, ¿no? Y lo mismo hago con la distribución normal. Obviamente que aquí obtengo a partir de acá, pues una media y una desviación estándar. Las meto acá y también hago Bootstrap sobre 100,000 muestras. Y con la T escalada, aquí lo que hago es, primero tengo que encontrar los parámetros. Entonces, por ahí utilizo un software para obtener esos parámetros de la distribución, que los vamos a obtener precisamente con, de nuevo, haciendo un algoritmo o el método de la máxima verosimilitud para encontrar esos parámetros. Y luego, ya teniendo esos parámetros, de nuevo, vuelvo a hacer un bootstrap de 100,000 valores para poder generar las gráficas. Y aquí las tenemos, aquí se las presento. Lo hice para las 6 acciones, entonces es lo mismo. Aquí tenemos la distribución empírica en color medio rosita, así melón, aquí está. Estos son los precios reales, es la fotografía de los rendimientos en este caso, los rendimientos, ¿sí? Aquí va. Y luego le voy a empalmar aquí en verdecito la distribución normal. Vean nada más lo pobre que se ajusta a los precios reales. Por aquí tengo mediciones de kurtosis que me van a hacer ver
que como la normal de plano no modela bien los fenómenos financieros. Aquí tenemos la kurtosis de la normal, como todo el mundo sabemos, pues es 3, ¿sí? Es 3 porque esa es la kurtosis de la normal, de la gaussiana normal, es 3 siempre. Y lo que nos entrega a veces el software, cuando nos dice que la kurtosis de la normal es 0, es porque en realidad hay paquetes de software que nos entregan el exceso de kurtosis, ¿sí? Entonces, en este caso, pues lo que